amados hermanos, gracias le damos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo en esta oportunidad que el Señor nos concede. Dios bendiga a todos mis hermanos y hermanas, jóvenes, jovencitas, como también a los niños. Dios bendiga, amado pueblo de Dios, los que han estado en el sacrificio, en el ayuno, en la búsqueda de la presencia de Dios a través de doblegar nuestra carne a la presencia de Dios. También, amado pueblo, Dios bendiga a todos los amigos, Dios bendiga a todos los hermanos que están con cada uno de nosotros allí en nuestras casitas, los que llegan, los que nos acompañan. Dios le bendiga y Dios bendiga al amigo, Dios bendiga al familiar. Bendito sea el Señor, amado pueblo. Gracias le damos a Cristo Jesús, haciendo memoria, amado pueblo, que el día de ayer terminamos el gran tema de 4 días, oscuridad, vacío y tiniebla. Gracias al Señor culminamos y ahora, amada iglesia, vamos a empezar con un nuevo tema. Y el tema, espero que si lo anota o tome la nota ahí, ¿verdad? El tema es: el asunto es contigo. Ese es el tema, el asunto es contigo. Ya me va a entender por qué tiene este tema. Y para eso, amada iglesia, vamos a leer Juan capítulo 21, Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 21 al 22. Repitiendo, tema: el asunto es contigo. Cita bíblica, Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 21 al 22. Bendito sea el Señor. Juan 21, 21 al 22. Bendito sea el Señor. Espero que ya lo tenga y que juntos vamos a leerlo. En el nombre del Padre, del Hijo y bajo el poder de su Santo Espíritu. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Versículo 21. Juan 21, 21. Y dice: cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Versículo 22. Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Esa es la porción bíblica, amada iglesia. Ahora puede surgir el pensamiento, la idea de dónde sacamos el tema. Y estoy tratando, amada iglesia, de siempre en cada mensaje explicarle de dónde hemos sacado el tema. Y espero que usted ya haya visto de dónde lo hemos sacado. Acuérdese que nuestro tema es: el asunto es contigo. Quizás esa frasecita no la encontremos ni en el versículo 21 ni en el 22, pero sí podemos encontrar, amada iglesia, en el versículo 22, cuando Cristo le dice a Pedro: ¿qué a ti? ¿Qué a ti? De allí, amada iglesia, hemos sacado nuestro tema. No le hemos puesto al tema que a ti, le pudimos haber puesto ese tema, sino que le hemos puesto: el asunto es contigo. Porque en otras palabras, cuando Jesús le dice al apóstol Pedro: ¿qué a ti?, le está diciendo: mira, el asunto es contigo. Ahí deja a Juan. Porque aquí, amada iglesia, en la porción bíblica, versículo 21 y 22 del capítulo 21 de Evangelio de Juan, aquí Pedro está viendo que detrás de ellos, detrás de Pedro y detrás de Cristo, viene Juan. Juan, el que se recuesta en algunas ocasiones en el pecho del maestro. Aquí Pedro ve que Juan viene siguiéndolos a ellos. Y por eso en el versículo 21 dice que Pedro le vio, dice. Cuando Pedro le vio, dice, está hablando de que vio a Juan. Dijo, cuando Pedro mira que Juan viene Pedro y le dijo a Jesús: Señor, le dijo, ¿y qué de este? Refiriéndose a Juan. Luego vino el Señor y en alguna manera podemos decir que el Señor, Cristo Jesús, reconvino a Pedro. Versículo 22.
Y aquí viene la expresión de Cristo. Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, le dice, ¿qué a ti? Sígueme tú, le dice el Señor a Pedro. O dicho de otra manera, por eso tenemos nuestro tema de esta manera. El asunto es contigo, en otras palabras. Sígueme tú. ¿Qué a ti? Le dice, sígueme. O sea, no te estés fijando, le está diciendo Cristo a Pedro. No te estés fijando en Juan. No te estés fijando que viene detrás de nosotros. Vos seguime. Deja de estar poniendo la mirada atrás. Ahora, este tema, amada iglesia, nos habla a ti y a mí. Porque Dios nos ha hecho un llamado a ti y a mí como pueblo de Dios. Como personas, hombres y mujeres. Dios nos ha hecho un llamado especial. Y muchas veces, amada iglesia, tú y yo estamos volteando a ver a los lados. Estamos volteando a ver hacia atrás. Y estamos viendo a Juan también, tú y yo. Por supuesto, cuando te digo Juan, no es una persona, sino que estamos viendo a cualquiera. No te menciono nombre para no caer que vaya a mencionar a un nombre de algún hermano. Por eso no te lo menciono. Pero muchas veces estamos viendo a los demás. Y esto es lo que estaba haciendo Pedro. Estaba viendo a Juan. Y viene el Señor en el versículo 22 al final y le insiste, que a ti sígueme, le dice. Entonces vemos, amada iglesia, en la Biblia, personajes que quisieron ignorar su llamado de Dios. Aquí Pedro, amada iglesia, de alguna manera estaba dejando de poner su mirada en el llamado de Cristo. Al poner Pedro su mirada en Juan, de una u otra manera, Pedro estaba dejando su llamado de Dios de un lado. Cuando usted y yo, amada iglesia, nos ponemos la mirada, quitamos la mirada de Cristo y la ponemos en alguien, ese alguien por supuesto tiene nombre, pero cuando ponemos la mirada en alguien, usted y yo estamos dejando nuestro llamado, usted y yo estamos dejando nuestro propósito, usted y yo estamos dejando nuestras bendiciones. ¿Por qué? Porque apartamos la mirada de donde tenemos que tenerla. Esto me hace recordar lo que he venido hablándole, amada iglesia, de la mujer de Lot. La mujer de Lot tenía que tener la mirada hacia el frente, a donde iban los ángeles que los iban sacando de la ciudad de juicio de Sodoma y Gomorra. Pero ¿qué pasó con la mujer de Lot? Volteó a ver hacia atrás. ¿Qué estaba haciendo Pedro aquí en esta porción bíblica? Estaba viendo a Juan. ¿Cómo está caminando usted, querido hermano? ¿A quién está viendo? Querida hermanita, ¿a quién está viendo? ¿Quién te va a hacer perder la bendición a ti? ¿Quién te va a hacer perder el propósito de Dios a ti? Querido joven, querida jovencita, ¿a quién estás viendo? ¿Está como Pedro viendo a Juan? Pues en esta noche el Señor te dice que a ti, sígueme. El asunto es contigo, amado hermano. El asunto es contigo, amada hermana. El asunto de Dios es conmigo. Yo no tengo que estar viendo allá ni acá. Yo no tengo que estar viendo otros pastores. El asunto de Dios es conmigo. Y me dice también el Señor a mí que a ti, seguime tú. ¿Cuántos ministerios, cuántas bendiciones de Dios, cuántos propósitos de Dios se han perdido por ir viendo a Juan, por ir viendo al que viene atrás, por ir viendo al que va a un lado? ¿Cuántos propósitos, cuántas bendiciones, amada iglesia? Entonces, en esta oportunidad, amada iglesia, de este mensaje, que desde ya te digo, no lo vamos a terminar este día, desde ya entendamos que hay un objetivo de parte de Dios, y el objetivo de parte de Dios es que tú y yo no vayamos viendo a Juan, no vayamos viendo hacia atrás, sino que vayamos viendo hacia adelante, que no nos vaya a pasar lo que le pasó a la mujer de Lot. ¿Por qué tocar esto en esta oportunidad? Porque en la Biblia, amada iglesia, encontramos personajes que quisieron ignorar su llamado de Dios para sus vidas y creyeron, estos personajes bíblicos que ya los vamos a tocar por delante,
que podían hacer cambiar de opinión a Dios para que llamara a otros. En este caso, Pedro estaba poniéndole queja al Señor de Juan. ¿Qué tenía que hacer Pedro? Ahí dejar a Juan. Si venía allí, si estaba haciendo aquello, problema de Juan. Ya Cristo, que lo mira todo, ya sabía que ahí venía Pedro y allá Cristo con él. Tú y yo tenemos que ir en el llamado, en el propósito que el Señor nos ha hecho. Y vemos, amada iglesia, a la luz de la palabra, varios ejemplos. En este caso que hemos leído, vemos a Pedro fijándose en Juan. Y viene el Señor y le reconviene: sígueme tú, que a ti sígueme. Sígueme tú, le dice. ¿Qué a ti? Dicho de otra manera, ¿qué te interesa? Ay, déjalo, ay, déjala. Seguime vos, le está diciendo Cristo a Pedro. Pero vemos, amada iglesia, también en el correr de la palabra de Dios, vemos a Moisés. Vemos a Moisés que Dios lo estaba llamando, que Dios estaba por delante de él, que Dios tenía un propósito, que Dios tenía un privilegio para Moisés. Pero Moisés no quería ir. ¿Y a quién estaba viendo Moisés? A Aarón, su hermano. Dios le pudo haber dicho a Moisés: que a ti, sígueme tú. Le pudo haber dicho Dios eso a Moisés. Pero te estoy mencionando el caso de Moisés porque es otro ejemplo. Aparte del de Pedro que hemos leído la porción. Pero no solamente, amada iglesia, podemos mencionar a Moisés. Hay un sinnúmero de personajes en la Biblia que pudiéramos mencionar. Voy a mencionar dos más. Allá vemos el caso, amada iglesia, de Jonás. Jonás, Dios le había hecho un llamado. Dios le había dado un gran privilegio muy especial a Jonás. Dios había hecho seguramente algo maravilloso en la vida de Jonás. Y viene Dios y lo busca a Jonás y le hace un llamado. Pero tú y yo vemos que en el llamado que Dios le hace a Jonás, Jonás camina contrario a la voluntad de Dios y se aleja de Dios. Porque en este caso, allá vimos a Pedro que vio a Juan. Allá vimos en el ejemplo que acabo de mencionar a Moisés que vio a Aarón. Pero en este caso vemos a Jonás, que a quién vio: la maldad de Nínive. ¿Y cuál era la orden de Dios para Jonás? Que fuera a predicar. ¿Acaso Dios le estaba diciendo a Jonás que le dijera cómo era el pueblo de Nínive? ¿Acaso Dios, amada iglesia, necesitará que alguien le diga cómo son las demás personas? Si ya Dios ya lo sabe. En este caso, el pueblo de Nínive, ya Dios lo había visto como era. Y por esa razón Dios estaba mandando a Jonás a que fuera a predicar a Nínive. Pero ¿qué pasó Jonás? ¿Por qué se rehusó? ¿Por qué desobedeció? Porque vio que Nínive era malo en gran manera. Y él tomó la decisión de no querer ir cuando Dios le estaba dando una orden de que fuera. Entonces aquí vemos a Jonás que se fijó en el pueblo de Nínive y por eso no quería ir. Ya tú y yo sabemos que al final a Jonás no le quedó de otras. Tuvo que ir a predicar. Porque Dios no le estaba preguntando, amada iglesia, a Jonás que le dijera cómo era el pueblo de Nínive. A ti y a mí, amada iglesia, Dios nos ha llamado a servirle. Y Dios quiere, amada iglesia, que tú y yo no hagamos como Pedro, no hagamos como Moisés, no hagamos como Jonás. Y esto nos haga detenernos de obedecer a Dios y de hacer su voluntad. Y nos fijemos en alguien. Dios quiere que tú y yo, si vamos a fijarnos en alguien, ese alguien que se llame Cristo Jesús. Allí pongamos nuestra mirada. Hemos visto estos ejemplos. Vamos a ver un último ejemplo. Allá en el libro de Jueces, amada iglesia, vemos a Barak. Barak era un hombre que Dios había llamado para dar victoria a Israel. Pero ¿qué hizo Barak? No quiso ir él, no quiso obedecer la orden de Dios. Volteó a ver Barak
¿Y a quién vio Barak, amada iglesia? Ya dijimos que Pedro vio a Juan. Y lo dice la Biblia. Ya vimos en la Biblia que también Moisés vio a Aarón. Pero también ya vimos que Jonás vio al pueblo de Nínive. Y esos eran algunos argumentos o motivos para que Dios viera. Pero en este caso de Barak, ¿a quién vio? ¿A quién vio que podía hacer el trabajo? Dios lo había mandado a él como Barak, pero no se halló capaz y volteó a ver. Si Dios, amada iglesia, había llamado a Barak, era porque Dios había visto desde la coronilla de su cabeza hasta los pies que Barak tenía la capacidad de hacer la labor. Si Dios, amado hermano, hermana, no importando la edad que usted tenga, Dios te ha llamado en el privilegio que podamos tener o dentro de su obra, es porque Dios ha visto nuestra capacidad desde nuestra cabeza hasta los pies. Y no podemos tú y yo estarnos fijando en otro para que otro o otra haga el trabajo que Dios te ha llamado a que tú o yo hagamos. No podemos depositar en otro la labor. Es tú, querido hermano, privilegio que te ha dado Dios. Tenemos que sacarlo adelante, tenemos que desarrollarlo. ¿Por qué se lo vas a dejar a tu hermano? Si Dios a ti te lo ha dado, Dios a ti te va a pedir cuenta, no a quien tú se lo deposites. Porque el que deposita los privilegios se llama Jehová de los ejércitos. No se llama Chepe ni se llama Juan. Quien deposita los privilegios se llama Jehová. Y Jehová ha puesto el privilegio en ti. Mantente allí y espera en el Señor. Y si no te ha dado el privilegio a ti, no te agarres lo que Dios no te ha dado a ti. Porque estamos en un tiempo, amada iglesia, de que al que Dios le da, no quiere. Y al que Dios no le ha dado, ese quiere. Estamos viviendo en situaciones de eso. Pero vemos el caso, amada iglesia, en el libro de Jueces de Barak. ¿A quién vio Barak? Usted ha leído. ¿A quién vio Barak? Barak vio a Débora. Usted lo sabe. Barak vio a Débora. Él no quiso enfrentar la realidad de lo que Dios le había dicho. Ahora, cambió Dios a Pedro porque le dijo que Juan iba detrás de ellos. Y le dijo, vaya Pedro, quédate atrás y que Juan pase adelante. No. Dios le dijo a Pedro, que a ti, seguime tú. Cambió Dios porque Moisés le dijo que era tartamudo, que no iba a poder y que ahí estaba Aarón. No, Dios no cambió. El trato era con Moisés y usted conoce la historia. Cambió Dios a Jonás y dijo, bueno, como Jonás no quiere, entonces voy a llamar a fulano. No, Dios trató con Jonás. El plan de Dios en el cielo ya se había decidido. El trabajo lo que tenía que sacar en Nínive, este hombre se llamaba Jonás. Y si él no quería, pues Dios iba a hacer que quisiera Jonás. Y lo metió en la licuadora de la panza del pez por 3 días. Allí Jonás reconoció que tenía que ir al llamado de Dios. Aún renegando Jonás, tuvo que hacer la labor, tú sabes la historia. Y en el caso de Barak, el trabajo era para Barak, no era para Débora. Entonces, amada iglesia, ninguno de estos personajes hizo que Dios cambiara de opinión. Ninguno de estos que hemos mencionado. Dios sabía, amada iglesia, lo que estaba haciendo y a quién estaba llamando y a qué lo estaba llamando. Dios sabía. Dios es omnisciente. Todo lo conoce, todo lo sabe. Y tenían que obedecer. El objetivo, amado hermano o hermana, en esta oportunidad, es que usted y yo estemos atentos al llamado que Dios ha hecho en nuestras vidas y procuremos, amada iglesia, no despreciar lo que Dios nos ha dado, porque podría ser que nos equivoquemos. Moisés pudo equivocarse, Jonás pudo equivocarse, Pedro pudo equivocarse, Barak pudo haberse equivocado también, porque Moisés vio a Aarón,
Dios no le dijo a Moisés, ¿a quién querés que mande? Y Moisés le dijo a Aarón, no. Dios le estaba diciendo a Moisés, vos sos el que vas a ir. Dios no le dijo a Jonás, ¿crees que es digno Nínive de que tú vayas a predicar? No, Dios le dijo, me vas a ir a predicar. Dios le dijo a Barak, vas a ir a ganar esta guerra para el pueblo israelita. No le dijo, depositar tu cargo en Débora. Dios no nos pregunta, amada iglesia. Muchas veces nosotros nos medimos por las apariencias. Por las apariencias. Vemos las apariencias y sentimos que otro puede hacer el trabajo mejor que yo. Si el llamado, amado hermano adulto, si el llamado, amada hermana, si el llamado, amado joven, jovencita, Dios te lo ha hecho a ti, saquemos la tarea. Dios nos va a pedir cuentas. Saquemos. De que hagamos el trabajo de Dios, vendrá el éxito de nuestro servicio. De que hagamos. Si tú, querido hermano, sea cual sea el privilegio, Dios lo ha puesto delante de ti, saca el servicio para que tengamos éxito. Si no lo sacamos, amada iglesia, el llamado sigue siendo tuyo y Dios va a tratar contigo. Y si hay necesidad de meterte a la panza del pez, Dios te va a meter. No solamente estemos pensando entrar a la panza del pez 3 días, literalmente. Puede ser cualquier cosa en la cual Dios nos puede meter para que tú y yo entendamos lo que Él quiere hacer con nosotros. Y después hagamos la voluntad de Él. Si no, amada iglesia, veamos allá el caso de Lot. Veamos el caso de Lot. Tenía un llamado Lot. ¿Había un llamado de parte de Dios para con Lot? Yo creo que sí. Lot no había estado por gusto debajo del techo de su tío Abraham. Lot no había estado por gusto con una familia que oraba. Lot no había estado por gusto con un hombre de Dios. Había un propósito de Dios en la vida de Lot. Pero ¿qué pasó con Lot? Tú y yo sabemos, amada iglesia, que terminó escogiendo las llanuras. Terminó escogiendo las llanuras y se le olvidó la presencia de Dios. Se le olvidó el llamado de Dios, la orden de Dios. Preguntémonos, amada iglesia, ¿era el llamado de Dios para Lot en las llanuras? Te vuelvo a repetir la pregunta. ¿Era el llamado de Dios para Lot en las llanuras? Por supuesto que no. Pero Lot terminó residiendo en Sodoma, amada iglesia, y Gomorra. Ahí terminó Lot. Así que, amada iglesia, no perdamos la bendición de Dios. No actuemos como actuó Lot. Lot actuó, iglesia del Señor, irresponsablemente. Él tomó otras decisiones. Las multitudes, las gentes, lo fueron llevando. Él, juntamente con otras decisiones, llevaron a Lot hasta donde no tenía que llegar, a Sodoma y a Gomorra. Y tú y yo, amada iglesia, podemos terminar a donde Dios no nos ha dicho que vayamos, a donde Dios no nos ha dicho que estemos. Podemos tomar decisiones falsas. Veamos el llamado de Dios. Porque muchas veces, amada iglesia, otros nos pueden decir que no es el llamado de Dios, o nuestra carne nos puede decir que no es el llamado de Dios. Ahora, en medio de estos personajes hemos visto, amada iglesia, Pedro, Moisés, Jonás, Barak, y pudiéramos mencionar más. Pero, ¿qué tenemos que entender? El llamado de Dios. Como le dijo el Señor a Pedro, que a ti, sígueme tú. Dicho de otra manera, Cristo le estaba diciendo a Pedro, el asunto es contigo. Ahí deja. Iglesia Evangélica Profética Peniel, Filial Providencia, el asunto es contigo. Ahí deje a los demás. Es que mira, hermano, allá, ahí deje a los demás. Es que mira, hermano, allá, ahí deje a los demás. El asunto es contigo. Es que fíjese, el asunto es contigo.
Es que fíjese, el asunto, Iglesia Evangélica Profética Peniel, hermano en Cristo, el asunto es contigo. Es que fíjese que fulano, el asunto es contigo. Ahí deje a fulano. Ahí deje a Juan, que viene atrás de usted. Ahí deje a Aarón. Ahí deje a la gente de Nínive. Ahí deje a Débora. El asunto es contigo. El asunto es con cada uno de nosotros. Dios ha hecho un llamado a nuestras vidas. El asunto es contigo. Quiero, amada iglesia, leer esta porción bíblica juntamente con usted. Vamos a abordar el primer punto en esta oportunidad. No olvide, el asunto es contigo. No permita que nadie te desaliente. El asunto es contigo, iglesia. Este es nuestro primer punto. No permitas que nadie te desaliente. Ese es nuestro primer punto. El asunto es contigo. No permitas que nadie te desaliente. Dios te ha hecho un llamado. Que está esta situación, que esta situación te desalienta, pero el asunto es contigo. Dios te ha llamado a ti con un propósito. Y si no quieres cumplirlo y si te quieres alejar, no te vaya a pasar las de Jonás. El asunto es contigo, no permitas que nadie te desaliente. Quiero que le ponga cuidado a esta porción bíblica. Vayamos a Números, libro de Números, capítulo 32. Vamos a leer bastante del versículo 1 al 13. Vamos a leer 13 versículos, amada iglesia, pero quiero por favor que le pongamos cuidado a lo que vamos leyendo. Pongámosle cuidado. Dice así, versículo 1. Los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una inmensa muchedumbre de ganado. Y vieron la tierra de Jazer y de Galad, y les pareció el país, lugar de ganado. Versículo 2. Vinieron, pues, los hijos de Gad y los hijos de Rubén, y hablaron a Moisés, y al sacerdote Eleazar, y a los príncipes de la congregación, diciendo: Atarot, Dibón, Jazer, Nimra, Esbón, Eliale, Sebam, Nebo y Beón. Versículo 4. La tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel es tierra de ganado, y tus siervos tienen ganado. Por tanto, dijeron: si hallamos gracia en tus ojos, dese esta tierra a tus siervos en heredad, y no nos hagas pasar el Jordán. Versículo 6. Y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén: ¿irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí? Versículo 7. ¿Y por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? Versículo 8. Así hicieron vuestros padres cuando los envié desde Cades Barnea para que diesen la tierra. Versículo 9. Subieron hasta el torrente de Escol, y después que vieron la tierra, desalentaron a los hijos de Israel para que no viniesen a la tierra que Jehová les había dado. Y la ira de Jehová, versículo 10, y la ira de Jehová se encendió entonces y juró diciendo, versículo 11, no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí. Versículo 12, excepto Caleb, hijo de Jefone, Cenezeo y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Amada iglesia, espero que hayamos leído con entendimiento. ¿Qué estamos viendo acá? Pensemos, si hemos leído despacio, si hemos leído con entendimiento, hablemos. ¿Qué hemos leído en esos 13 versículos del libro de Números? Estamos viendo dos tribus que están solicitando las tierras que están antes de pasar el Jordán. Y las tribus son
la tribu de Rubén y la tribu de Gad. Son dos tribus, son judíos. Ahora, estas tribus, amada iglesia, que han llegado a la tierra prometida, son aquellos que tenían de 20 años o de 19 años hacia abajo. Aparte de todos aquellos que murieron de 20 años para arriba en Cades Barnea, porque allí lo narra en la porción bíblica. Moisés, amada iglesia, le está recordando a las 12 tribus lo que pasó en Cades Barnea con los padres de ellos. Y tú y yo sabemos lo que sucedió. Y allí les hace recordar Moisés a estas 12 tribus que él, amada iglesia, mandó los 12 espías. Y que de esos 12 espías, 10 regresaron dando un informe de lamento al pueblo de Israel. Y solo 2 príncipes de las tribus dieron un perfecto informe. Y en estas tribus tenían a estos príncipes, Josué y Caleb. Ahora, si tú te recuerdas lo que acabamos de leer, aquí Moisés le está recordando a Rubén y a Gad. ¿Por qué, amada iglesia? Porque Rubén, la tribu de Rubén y la tribu de Gad, le están diciendo a Moisés, a Eleazar el sacerdote y a los príncipes de las tribus que les permitan quedarse en las tierras que han llegado ahorita y no pasar el río Jordán. No pasar al río Jordán. Y cuando habla la Biblia de no pasar el río Jordán, y ahí les hace ver Moisés, es que no se van a unir a sus hermanos a la guerra de conquista, sino que ya llegaron allí y Rubén y Gad se quieren quedar allí sin ir a la guerra, sin pasar el río Jordán. Y esto, amada iglesia, lo está viendo Moisés como un desaliento que estos 2 tribus, Rubén y Gad, están poniendo en las otras tribus. Y por eso Moisés les hace recordar lo que le pasó a los 12 espías. Ahora, ¿qué hicieron los 10 espías sobre el pueblo de Israel? Los desalentaron. Usted conoce lo que sucedió en Cades Barnea. Esos 10 espías, de los 12 que fueron a ver la tierra prometida, los 10 espías desalentaron al pueblo de Israel y se querían regresar a Egipto. Hablaron hasta de levantar otro que los guiara de regreso a Egipto. Esos 10 espías. Y aquí, amada iglesia, en el presente, que ya están en las fronteras de la tierra prometida, Gad y Rubén están desalentando a las tribus también a no pasar el Jordán. ¿Qué quiere decir esto, amada iglesia? Y hasta aquí nos vamos a ir quedando en este punto 1. No lo vamos a terminar. Esto nos está hablando, amada iglesia, de que tú y yo que hemos llegado al Evangelio, vamos a encontrar en nuestro caminar espiritual, en nuestra caminata a la eternidad con Cristo, nos vamos a encontrar con personas como Gad y Rubén que nos van a querer desalentar. Amados hermanos, Dios les bendiga. No olvide el tema, el asunto es contigo. Nos vamos a quedar hasta acá y si Cristo no ha venido, nos vemos mañana. Dios te bendiga.